Amor que todo lo cree. Quisiera comenzar con un versículo muy conocido para cada uno de nosotros, versículo eh, que todos ustedes en algún momento han escuchado y si no lo han escuchado, sé que han escuchado parte de ese versículo. Primera de Juan 4:8 que dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, amor es Dios. No importa de qué lado lo mire, está declarando lo mismo. Dios es amor, la esencia de Dios es amor y el amor es Dios. Eh, pero, ¿qué tipo de amor es Dios? ¿Cómo es ese amor que es Dios? ¿Cómo es esa esencia del amor? Porque la realidad es que yo puedo ver eh, esa declaración, la puedo considerar, Dios es amor. Ah, pues ¿cómo es Dios? Pues como yo defino el amor, entonces yo hago igual a Dios, entonces tenemos ese problema, ¿no? Que limito a Dios a mis propias concepciones del amor, a lo que yo entiendo que es amor. Pero hay que dejar que la misma palabra de Dios describa ese amor que es Dios para yo entonces poder conocer mejor a Dios. Y en 1 Juan 4:8 que nos dice que Dios es amor, dice Dios es ágape. Y cuando dice que Dios es ágape, hay que buscar qué es ágape en la Biblia para entonces conocer mejor el carácter de Dios. Y cuando buscamos una descripción en la Biblia del ágape, aunque está descrito en toda la Biblia y específicamente el uso de la palabra ágape es común en el Nuevo Testamento para referirse a Dios y a su amor, la esencia de su carácter. Y, y aunque también aparece la palabra en la traducción al griego del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, y podemos hacer una descripción bastante amplia. Existe un capítulo, que es 1 Corintios 13, donde Pablo hace una descripción bastante detallada del ágape. Y no lo vamos a leer todo, pero cuando se hace esta descripción, llega al clímax de esta descripción en el versículo 7 de 1 Corintios 13, donde dice, haciendo referencia al amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto está declarando que no solamente el ágape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, también está declarando que Dios, que es ágape, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hoy vamos a estar examinando estas cuatro declaraciones. ¿Qué significa que todo lo sufre? Que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y quisiera comenzar con esa primera partícula, esa primera frase, que el amor todo lo sufre. ¿Qué significa que todo lo sufre? Primero, que quisiera hacer una distinción entre este sufrir que se menciona aquí con el sufrir que aparece en el versículo 4 de 1 Corintios 13. En el versículo 4 se nos dice que el amor es sufrido. Y aquí se nos dice que el amor todo lo sufre. Pero no es la misma palabra la que utilizada en el griego, es otra palabra. Eh, y esa palabra la examinamos y examinamos el uso que se le da a esa palabra en la Biblia para tener un concepto tal vez un poquito más claro de lo que quiere decir este sufrir. De hecho, en inglés dice que el amor lleva, carga, soporta en ese sentido, como llevando una carga sobre, dice bear, eh, eh, es como, sí, llevar, soportar, aguantar, ¿no? Eh, eh, Parecido a lo que como termina este versículo 7 diciendo todo lo soporta, parecieran sinónimos, ¿no? Eh, Esas dos palabras que se presentan. Lo interesante es que la palabra en griego que aparece ahí, del verbo de que todo lo sufre, es stego, el verbo stego, y viene de la palabra stege. Y ese verbo stego significa crear un techo, este, crear un techo sí, tapar algo, como cubrir algo.
Como entonces nos dice el diccionario Strong que esa palabra en griego, ese verbo estego, que en el diccionario Strong es la 4722, que nos dice que es como cubrir como un techo, dice que también es cubrir en silencio o con silencio, hacer silencio y no exponer, como no condenar, sino que encubrir hasta cierto punto. eh, También entre paréntesis dice que puede significar soportar pacientemente, etcétera. Y ese verbo estego, que significa crear un techo, que significa cubrir, crear una cubierta, viene de la palabra, como mencioné, stege, que es utilizada en la Biblia como un techo. Y un ejemplo de esta palabra en la Biblia es en Mateo 8:8, un versículo que hemos escuchado muchas veces y lo vamos a repetir en el estudio de hoy bajo otro contexto. Pero Mateo 8:8 nos dice, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Y hay otras instancias, varias instancias donde esta palabra aparece y en todas implica un techo. ¿Sí? Cuando dice que el amor todo lo sufre, eh, implica una cobertura de protección. Y sabemos que un techo protege, le da protección y cubierta a, por ejemplo, a un hogar, una familia, y todo lo que pueda caer ahí encima, el techo siempre lo soporta, ¿no? El techo es quien recibe el golpe. El techo es como un escudo que protege a esa familia. Y no puedo dejar de pensar en lo que fue la Pascua, donde se decía que las casas donde se tuviera pintado con sangre los dinteles, el dintel y los postes, con la sangre del cordero, dice que Jehová pasaría sobre esa casa y no dejaría entrar al destructor. Y vemos que está conectado con una acción de Dios posarse sobre y proteger. Este, Así que cuando se nos está hablando acerca de que el amor todo lo sufre, eh, implica una protección, implica una cubierta, implica también el soportar o aguantar lo que vaya a venir sobre esa persona o sobre alguien, este, para impedir que eso dañe a la persona. Ahora es interesante también considerar la otra posible traducción. Vimos que también significa cubrir en silencio o encubrir, ¿no? Porque es crear un techo, ¿no? Es como encubrir. Y vemos que hay varios versículos que presentan, o sea, varias traducciones de la Biblia que presentan esta posible traducción. Por ejemplo, la nueva versión internacional del 2015 lo presenta de esta forma: todo lo disculpa, todo, que el amor todo lo disculpa. Y nosotros decimos acá en buen puertorriqueño, le da el toallazo, le tira la toalla, ¿no? Este, También la Smith Literal Translation dice covers all things, el amor cubre todas las cosas. Y esto me conecta con otros versículos de la Biblia, donde dice, por ejemplo, en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así que esta acción de techado no solamente es para protección, también es para protección de la reputación, es para protección moral de, de, de la persona ante los ojos de los demás, es para protección de hacerlo pasar por vergüenzas. Dice que el amor cubre todas las faltas. Este, También dice que el que cubre la falta, en Proverbios 17:9, dice: el que cubre la falta busca amistad, el que la divulga aparta a los mejores amigos. Así que el amor cubre todas las faltas. Significa que el amor busca la amistad, el amor está buscando la reconciliación, el amor está buscando que lo veamos como un amigo y no como un enemigo.
que no veamos a Dios como aquel que está buscándonos para condenarnos, sino aquel que nos está buscando para amistarnos con Él, para traernos a Él, para reconciliarnos con Él. El que cubre la falta busca amistad. ¿Y quién es el que cubre la falta? El amor es quien cubre la falta. ¿Y qué es el amor? El amor es Dios. Entonces es Dios quien cubre la falta y cubre todas las faltas, y es Dios el que busca la amistad del hombre. También Pedro, en 1 Pedro 4:8 nos dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que vemos cómo la Biblia misma nos comienza a expandir este significado de decir que el amor todo lo sufre, dejándonos saber que implica una cobertura, que implica pasar por alto los pecados, no tener en cuenta los pecados de, de los demás, de lo que nos hacen, soportar, cargar, llevar, buscando la amistad, todo esto buscando la amistad, todo esto buscando que nos demos cuenta que Dios es por nosotros y no contra nosotros. Ahora, también la Biblia nos explica que en este proceso, no solamente es este proceso de cubrir la falta o de encubrir o de disculpar o de crear un techado para proteger, no es ignorar el pecado como si este no hubiese ocurrido, no es un autoengaño, sino que es que a pesar de lo que se está haciendo, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue manifestando el mismo amor. Pero en el proceso, Dios también está buscando salvar al pecador de sus pecados que lo llevarían a la muerte. Y de eso nos dice Santiago 5:20 lo siguiente: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que vemos cómo se conecta también el cubrir pecados o cubrir multitud de pecados con hacer volver al pecador del error. Pero ¿cómo se hace volver al pecador del error? ¿Cómo se hace volver al pecador del pecado? Si el pecado es una manifestación de rebeldía, es una manifestación de enemistad para con Dios, ¿cómo somos vueltos o traídos de vuelta a Dios y a la santidad? Y nuestra vida así es salvada de la muerte, porque hemos estudiado anteriormente cómo la Biblia enseña que el pecado engendra muerte. ¿Cómo esto ocurre? Sino reconciliando al hombre con Dios, quitando la enemistad del hombre. Así que realmente el amor que cubre la falta demuestra que está buscando la amistad, y de esa manera hace volver al pecador del error de su camino, le muestra que son caminos de muerte y que no es algo caprichoso de parte de Dios al decirnos que algo está mal o que ese camino no es bueno. Es Dios realmente tratando de librarnos de caminos de muerte. Entonces el pecador comprende que todo lo que ha hecho Dios siempre ha sido por amor, que todo lo que ha hecho Dios al mostrarle al hombre lo que está mal siempre ha sido con fines de salvarlo. El hombre ve la amistad de Dios, el hombre ve que en todo ese proceso Dios, a pesar de su rebeldía, Dios siguió siendo el mismo para con él, y que Dios buscó la amistad, no tomándole en cuenta sus pecados y no dejando que sus pecados cayeran sobre el hombre, sino que caían sobre ese techado, sobre esa cubierta, y le dio tiempo al hombre para recapacitar, y de esa manera esos pecados son sacados, son quitados de encima del hombre, y este hombre fue salvo de la muerte. Así que este proceso por el cual el amor todo lo sufre es con el deseo de salvar de la muerte a un alma. Y en el proceso se cubre multitud de pecados, se demuestra la amistad, se protege para que el hombre tenga tiempo de conocer verdaderamente a Dios y sea reconciliado a Dios.
Así que todo lo sufre con tal de que el hombre pueda ser reconciliado de vuelta a Dios. Así que cuando decimos que el amor todo lo sufre, implica todas estas cosas, que Dios todo lo sufre, todo lo cubre, todo lo disculpa, con el fin de salvar de la muerte a un alma, con el fin de mostrarse amigo y demostrarle al hombre que Dios lo que está buscando es la amistad con el hombre y de salvarlo de la muerte segura. Este es el propósito por el cual el amor todo lo cubre. No es ceguera, no es autoengaño, es una protección para y un mostrarse amigo para con el pecador, con tal de que éste sea reconciliado con Dios. Luego vemos que dice que el amor todo lo cree. Y esto es interesante, el amor todo lo cree. Y el verbo aquí para creer es pisteuo, de donde viene viene de la palabra pistis, que es fe. Así que el amor todo lo cree. Dios todo lo cree. Pero ¿qué es ese todo que Dios cree? O sea, que yo le digo a Dios una mentira y Él me la cree. ¿Es eso lo que quiere decir? ¿Acaso Él no sabe que le estoy mintiendo? ¿Acaso Él es ciego? No, eso no es lo que está diciendo aquí. Vamos a ver entonces cómo se utiliza la palabra creer y la palabra fe en cuanto a, a las mismas definiciones que la misma Biblia nos da acerca de la fe. Cuando nosotros vamos a Mateo 8, allí a la misma historia del centurión que mencionamos hace unos momentos, Mateo 8, vamos a leer los versículos 8, el 10 y el 13, donde Jesús mismo nos define en gran medida lo que es fe. Y dice el versículo 8 de Mateo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y oyéndolo Jesús se maravilló, es el versículo 10, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sano en aquella misma hora. ¿Qué vemos aquí? Un centurión que creyó que la palabra de Jesús era poderosa para hacer aquello que era dicho. O sea, que en la misma palabra que Cristo hablara estaba el poder para ejecutar aquello que Jesús hablaba. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Dice que Jesús se maravilló y dijo que ni aún Israel había hallado tanta fe. Así que Jesús dijo que esto era fe, creer que la palabra haría lo que, lo que, lo que decía que haría. Entonces Jesús le dice, ve como creíste, ¿verdad? Y el verbo ahí es pisteu de nuevo, te sea hecho. Y dice que el siervo del centurión fue sano en aquella misma hora. Así que este hombre creyó. ¿Creyó qué cosa? Creyó que Jesús podía dar la palabra y la palabra misma había poder, había autoridad para sanar a su siervo con solo decir la palabra. Es creer que la palabra de Dios hará lo que Dios dice que hará. Eso es definido como fe. Y sí, hay otras definiciones de fe en la Biblia, como por ejemplo cuando nosotros eh, leemos en Hebreos 11:1, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se nos dice o se nos define la fe como esa certeza, como esa convicción, pero no es certeza y convicción de lo que sea, es una seguridad, una certeza, una convicción de la palabra de Dios. Es estar seguro. Nosotros muchas veces utilizamos mal la palabra creer y lo ponemos como una posibilidad, ¿no? Yo creo tal cosa, yo pienso que, pero bíblicamente el creer es estar convencido de algo, es tener la certeza, es tomar esa palabra no como una posibilidad,
sino como conocimiento. La fe, esa certeza, esa convicción, el creer realmente, la Biblia lo define como, como conocimiento. O sea, cuando Dios dice algo, yo tomo lo que Él dice no como una posibilidad, sino que lo tomo como conocimiento de lo que ocurre o ha de ocurrir dependiendo del contexto, creyendo que cuando su palabra dice algo, es así. Esto es conocimiento. Por ejemplo, en Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que cuando Dios habla, ocurre. Cuando Él manda, existe. Así que esa seguridad, esa convicción es en la palabra de Dios. Es que lo que Dios ha dicho es. También en Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. La palabra sanó muchas veces intercambiada en la Biblia como salvó, dependiendo de las traducciones. Así que también podríamos entender este versículo como diciendo, envió su palabra y los salvó y los libró de la ruina. Cuando Dios habla, ocurre. Cuando Dios dice algo, eso es. Y en la palabra de Dios hay poder. La palabra es la palabra de su potencia, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Así que vemos que hay una conexión entre, entre la fe y la palabra. Y lo estamos mencionando porque yo quiero que consideremos que en el caso de Dios, cuando dice que el amor o Dios que es amor todo lo cree, no implica un autoengaño, no implica el creer que somos buenos cuando realmente no lo somos, no implica el confiar en nosotros porque Él ve lo que hay en nosotros y sabe lo que está mal en nosotros. Si la fe es definida y el creer es definido como una certeza, una convicción, una seguridad de lo que la palabra de Dios puede ejecutar, ¿acaso que Dios crea no implica que Él cree que su palabra, que Él está seguro, está convencido que su palabra tiene el poder para hacer aquello que Él quiere que haga? ¿Acaso no es un convencimiento y una seguridad en que su palabra dará fruto en aquellos que reciban esa palabra? Miren cómo dice Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11 dice así. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aquí está diciendo Dios que su palabra que sale de su boca nunca vuelve vacía. Siempre algún fruto trae, porque hace lo que Él quiere y será prosperado para aquello que Él lo envió. ¿Para qué Él envía su palabra? Está conectado al proceso de bendecir la tierra y hacer que germine y dé fruto, ¿no? La palabra de Dios es enviada y, y dice, como desciende la lluvia de los cielos y la nieve y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que así es la palabra. La palabra es comparada con este proceso por el cual Dios manda la lluvia, la nieve, Dios riega la tierra, Dios hace germinar la tierra, Dios hace producir, Dios da semilla al que siembra. Dice que asimismo su palabra que sale de su boca no volverá vacía, sino que dará fruto. Dará fruto y no da fruto en todos, lamentablemente, pero siempre encuentra un terreno que recibió las lluvias, un terreno que fue preparado y aquel que recibe esa palabra, si esa palabra es recibida, va a dar fruto. De eso Dios está seguro. Y tenemos la parábola que aparece en Lucas 8 del 11 al 15. También esta parábola aparece en otros evangelios. Específicamente se menciona en Mateo, en Marcos. Dice Lucas 8, 11 al 15.
Esta es pues la parábola, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Así que ahí se menciona un primer grupo de personas, que es un terreno que está junto al camino, que dice que oyen la palabra, pero el diablo de alguna manera se la inventa, ¿verdad? Se la ingenia para quitar la palabra del corazón, para que no crean y sean salvos. No se puede creer si primero no se recibe la palabra. Luego se menciona los que estaban sobre la piedra. Dice, y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, ¿verdad? Porque es un terreno pedregoso y las raíces no penetraron profundo en la tierra por a causa de la piedra. Dice que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan, ¿verdad? Al no tener raíces profundas, sale el sol, diferentes cosas dañan la raíz y por lo tanto muere, no dan fruto. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Pero luego se describe otro terreno, dice, mas la que en buena tierra, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Estos retienen la palabra oída, es decir, la atesoran, la retienen, no la echan fuera y el enemigo no se las puede arrancar. Dejan que esa palabra sea escrita, plantada en el corazón y por lo tanto llevan fruto con paciencia. Así que vemos que la palabra de Dios que sale de su boca no vuelve vacía a él, sino que hace lo que él quiere. ¿Qué es lo que él quiere? Que dé fruto su palabra. ¿En quiénes da fruto? En aquellos que la reciben. Dios sabe, Dios tiene la seguridad, Dios cree que su palabra recibida transformará la vida y hará que demos mucho fruto. Su palabra no falla. Su palabra hace aquello que él dice que hará. Su palabra va a germinar en nuestra vida y dará fruto si nuestro corazón se ha dejado preparar, ha recibido las lluvias que preparan el corazón, que preparan el terreno para plantar la semilla y también ha recibido las lluvias que hacen madurar el grano, que la Biblia le llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por si se resiste esa lluvia, entonces la palabra no penetra y no va a dar fruto. Pero Dios sabe lo que su palabra ha de hacer, ciertamente. Y, y vemos una conexión bien interesante con, con que todo lo sufre y que todo lo cree. Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cubre, todo todo pecado lo cubre. Dios aguanta, o sea, a pesar del pecado del hombre, Dios sigue cargando al hombre. Dios sigue soportando, Dios sigue sufriendo el rechazo y la rebeldía del hombre, mostrándose amigo, no exponiendo al hombre, sino abogando por el hombre y buscando ganar tiempo para el hombre para que éste reciba la palabra, para que éste se deje transformar, para que este hombre le permita a Dios que su palabra haga lo que Dios sabe que hará en el hombre. Dice Josué 23:14. Josué hablándole al pueblo, su último discurso antes de morir, dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no ha faltado ninguna de ellas. Todo cuanto Dios le habló al pueblo ocurrió. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios recibida en el hombre lo va a transformar.
Y Dios cree esto. Dios cree que vale la pena seguir sufriendo, seguir aguantando con tal de ganar tiempo para que el hombre le conozca y vea que Dios es su amigo, que vea que Dios es su Padre y que decida creer la palabra de Dios, recibirla en el corazón para que esta palabra haga lo que Dios sabe que hará. También se nos dice que todo lo espera, que todo lo espera. ¿Y qué significa que todo lo espera? Que el amor todo lo espera o que Dios todo lo espera. La palabra de Dios nos presenta a un Dios como el Dios de esperanza. En Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Este versículo nos revela varias cosas. Nos dice que Dios es un Dios de esperanza. La esperanza trae gozo y paz al creer, ¿verdad? Al creer en esa esperanza. Y dice que al creer abundamos en esperanza. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, entonces abundamos en esperanza. O sea que se cree y como se cree, se tiene una esperanza, se espera algo. Así que, que precisamente lo que se espera es lo que se cree, ¿no? Se cree que la palabra de Dios va a hacer algo, pues eso se convierte en una esperanza automáticamente y un deseo de que la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos de nosotros no pensamos que tenemos la esperanza, el deseo, el anhelo de que la palabra de Dios haga en nosotros aquello que Dios dice que hará? Y tenemos que creer que esa palabra es poderosa para hacer aquello que Dios dice que hará. Miren también como dice en 1 Corintios 9:10. Dice, o dícelo enteramente por nosotros, pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Así que aquí se conecta la esperanza con recibir el fruto y venimos hablando de que el amor o Dios todo lo crea, implica que cree, todo lo cree en cuanto a que su palabra hará aquello que Él se ha propuesto que haga. Su palabra sale y cae sobre todos los terrenos con la esperanza, con el deseo, sabiendo que esa palabra es poderosa para dar fruto. Y sabe que si cae en buen terreno, en un corazón que la reciba, va a dar fruto. Y aquí se compara la esperanza con el agricultor, el que ara, lo hace con esperanza de que lo que está haciendo va a permitir que reciba fruto. Dice, y el que trilla, ¿lo hace con qué? Con la esperanza de recibir fruto. Así que lo que se cree se convierte en una esperanza, ¿no? En lo que se espera, ¿no? Eh, Dios en varias ocasiones habla de su palabra como dando fruto. Lo vimos en la parábola del sembrador y lo vemos también en las palabras que leímos del profeta Isaías, donde él dice que su palabra no volverá vacía y lo compara con, con la tierra a producir, ¿no? Y dar semilla al que siembra y pan al que come. Este, así que es tremendo cómo toda la palabra de Dios se combina para mostrarnos, para pintarnos una imagen de un Dios, pero una imagen clara, no una falsa imagen, sino para pintarnos o describirnos el carácter de Dios, eh, presentándonos a un Dios que está soportando todo, sufriendo, guardando, protegiendo, encubriendo el pecado, cargando al hombre en su pecado, con tal, ¿verdad?, de que el hombre reciba su palabra y un Dios que cree que su palabra recibida va a hacer aquello para lo cual Dios la envía y tiene esa esperanza de que ese hombre responda a la impresión de su espíritu, responda a los llamados de su palabra, responda a esa palabra y la reciba en el corazón para que dé fruto. Todo lo soporta. El amor todo lo soporta, Dios todo lo soporta. En inglés dice endure, ¿verdad? Eh, que es más abiertamente soportar en el sentido que está dispuesto a soportar. Eh, y vemos como un versículo muy conocido
se conecta con esto. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Vemos que es el amor el que soporta, es Dios el que soporta debido a su amor. Te soporté con misericordia. Y esto soportar no es un proceso de tolerar, eh, implica, eh, como mencioné al principio, implica llevar, cargar. Y no lo hizo a regañadientes, lo hizo con amor, lo hizo con misericordia. Porque tiene misericordia de nosotros, nos soporta, nos carga, nos lleva, está dispuesto a seguir llevándonos y cargándonos porque nos ama, porque Él es amor y porque tiene misericordia. Eh, Esto implica también soportarnos, llevarnos, cargarnos aún en nuestro pecado. Él sigue siendo fiel, ¿no? Hechos 13:18 nos dice, y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Tremendo, ¿no? 40 años ahí soportó sus costumbres en el desierto. Y no es que después de eso no lo soportó, es que está hablando específicamente de ese periodo. Dios soporta nuestras rebeliones, nuestras murmuraciones, todo eso. ¿Cuántos años, cuántas generaciones, cuántos siglos pasaron desde que Dios los sacó de Egipto y ellos fueron casa rebelde desde el mismo principio? Y, y hasta el mismo momento cuando ya Dios no pudo seguir protegiéndolos porque la decisión de ellos, el rechazo de ellos hacia Dios era decidido, habían endurecido tanto sus corazones que ya Dios no los podía proteger más, ya Dios no podía seguir guardándolos sin honrar o sin dejar de ser fiel y justo ante la decisión que ellos estaban tomando. Ellos estaban eligiendo a otro Señor, ellos estaban eligiendo a otro Padre, a otro Dios, se estaban eligiendo al enemigo y Dios ya no podía seguir protegiendo a aquellos que Él quería proteger. ¿Y cuántos siglos no pasaron desde que ellos fueron eh, entregados, por ejemplo, en manos de sus enemigos de forma completa? Eh, Estamos hablando de que alrededor de 900, 800 y pico, 900 años transcurrieron entre una cosa y otra, desde que ellos salieron de Egipto hasta que ellos son entregados en manos de Babilonia, por decirlo así, por ponerlo como ejemplo. ¿Y cuánto después de eso, después de que fueron devueltos a Jerusalén, cuánto tiempo pasó desde la reconstrucción del templo hasta que nuevamente ese templo fue destruido y nuevamente fueron dejados en manos de Roma? Eh, Y nuevamente se nos describe el proceso de Dios queriendo proteger como una gallina, ¿verdad? Como dijo Jesús. ¿Cuántas veces nos quise juntar como una gallina junto a sus polluelos bajo sus alas para, ¿verdad? ¿Para qué? Para proteger, para cuidar, para recordar, pero no quisiste, por lo tanto, vuestra casa os es dejada desierta. Vemos que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca cambia. Sin embargo, también respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestras decisiones y con mucho dolor, con mucho sufrimiento, entrega, y esto es descrito, ¿verdad? Por los profetas de diferentes formas. En Jeremías 4, versículo 19, dice, mis entrañas me duelen las telas de mi corazón. O sea, 11:8, ¿cómo he de entregarte? ¿Cómo he de dejarte? Dice, mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, dice el Señor, que esa es su experiencia al tener que entregar el hombre a sus decisiones. Esto es una descripción de cómo es Dios. El amor todo lo sufre, todo lo cree. Dios cree que su palabra ha de hacer aquello que, que Él sabe que hará para lo que le envió.
si está recibida en el corazón, si cae en terreno fértil, eh, de seguro su palabra hará eso. Por eso Él persevera, por eso Él eh, sufre, por eso Él todo lo soporta, porque tiene la esperanza de que esa palabra recibida dé fruto. Y este es Dios, y Él no deja de ser así. Por eso el versículo 8 de 1 Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser, porque Dios no cambia. Dios nunca deja de ser como Él es. Las profecías se acabarán, sí, se cumplirán todas. Y ya no habrá más profecías en cuanto a, a lo que, ¿verdad? A lo que se profetizará que ocurrirá, porque se cumplirán todas, cesarán las lenguas, todos hablaremos un mismo idioma en algún momento. La ciencia acabará, pero el amor no deja de ser. El amor no deja de ser, porque Dios no deja de ser. Él es el mismo por siempre. Que podamos seguir conociendo a Dios y confiando eh, en cómo Él dice que Él es. Dios es amor y Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Este amor que nunca deja de ser es un amor que siempre lo va a sufrir todo, siempre lo va a creer, siempre va a esperar, siempre va a soportar. Todo con el deseo de salvar un alma de la muerte, como leímos en Santiago 5:20. Que Dios nos ayude a ser terrenos eh, fértiles que reciban esa semilla que definitivamente hará aquello para lo cual Dios lo envió. Pidámosle a Dios en oración que prepare nuestro corazón, que haga caer las lluvias eh, de la lluvia temprana y tardía de su Santo Espíritu, que prepara el terreno, que remueva las piedras de nuestro terreno, que remueva la rebeldía de los cardos y los espinos, y que nos permita ser terrenos fértiles donde su palabra ciertamente dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.